Bueno, en el video de hoy voy a hacer un pequeño resumen de cada una de las complicaciones más frecuentes del embarazo. Y en los próximos videos voy a desarrollar cada una de esas complicaciones, porque la verdad que son muchas y es muy extenso para un solo video. La mayoría de los embarazos, la gran mayoría de los embarazos, si una persona se preparó bien, si es sana y si el embarazo fue espontáneo, la mayoría de los embarazos van a andar bien y no van a necesitar la intervención de un médico. Eso a grandes rasgos. Pero después hay un porcentaje de embarazos que no van a andar del todo bien, que van a tener diferentes complicaciones, que van a tener diferentes tratamientos y que necesariamente van a tener que tener la intervención de un médico o de un equipo de salud o incluso de la complejidad de una clínica de tercer nivel. Voy a tratar de hacer un resumen de las situaciones más complejas de los embarazos que se complican. Sin lugar a dudas, una de las enfermedades más importantes o más conocidas es la preeclampsia. Todo el mundo ha escuchado alguna vez la palabra preeclampsia, que es antes de la eclampsia, por eso se llama preeclampsia. Esa es la única explicación. La segunda complicación frecuente del embarazo es la amenaza de parto prematuro. La tercera complicación frecuente del embarazo es la diabetes gestacional. Y la cuarta complicación frecuente del embarazo son los trastornos o los problemas relacionados a la placenta. Entonces, algunas placentas que se insertan en el cuello del útero, que se llama placenta previa, o el desprendimiento de placenta. No importa cuál sea la causa, no interesa en definitiva cuál sea la causa, el punto final o el embudo va a llevar a que tengamos bebés prematuros. Y entonces, hoy la obstetricia moderna tiene como principal objetivo evitar la prematurez. No hay nada más grave para un bebé prematuro que ser prematuro. Entonces, es muy importante entender que antes del embarazo, en la etapa preconcepcional, durante los primeros meses del embarazo e incluso en el tercer trimestre, lo importante es identificar a las personas con riesgo de prematurez. Porque si yo tengo un bebé prematuro que encima tiene un problema cromosómico, le agrego un problema. Si yo tengo un bebé prematuro, hijo de una mamá diabética, le agrego un problema. Si yo tengo un bebé prematuro, hijo de una mamá que ha tenido preeclampsia, le agrego un problema. Siempre. Entonces, tratando de entender estas causas, tratando de estudiar bien estas causas de prematurez, vamos a poder demorar el nacimiento del bebé y evitar esa complicación grave que es la prematurez. Sin lugar a dudas, hoy la prematurez tiene mucho más morbimortalidad que cualquier otra patología fetal. Bueno, empezando por la más frecuente y la más conocida es la preeclampsia. La preeclampsia es una condición que aparece después de la semana 20, que se caracteriza por hipertensión arterial, que no necesariamente siempre son cifras de 200 de presión arterial, es más de 140-90 o un aumento de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial promedio que habían tenido durante el embarazo. Por eso tu obstetra te va a tomar la presión todos los meses, porque si observa que aumenta más del 20-25% la presión arterial media, eso es hipertensión para esa persona. Supongamos, voy a dar un ejemplo. Si una persona venía teniendo la presión arterial siempre en 170 y de golpe en el tercer trimestre pasa a 130-85, esa persona está hipertensa para sí misma. Para la definición normal de hipertensión, 135-80 no es hipertensión, pero para esa persona sí. Entonces, una de las condiciones más importantes para preeclampsia es hipertensión. La definición de preeclampsia tradicional indica que es hipertensión arterial
con pérdida de proteínas por la orina, que se considera patológico cuando se pierden más de 300 miligramos de proteína cada 24 horas. Esa es una definición estricta, una definición dura, una definición de libro, que en la vida no sirve para nada. En la realidad, lo que nosotros hacemos no sirve para nada. La persona que se va poniendo hipertensa en el transcurso del embarazo, los signos agregados como edema, los trastornos visuales, los trastornos auditivos, la mala sensación, el dolor en la panza, todos síntomas que pueden hablar de que ese embarazo se está empezando a complicar, hacen que la definición de preeclampsia hoy sea mucho más amplia. Y entonces, las crisis hipertensivas 160, 110, el aumento abrupto de la presión arterial, el edema de los miembros inferiores o del tejido celular subcutáneo muy importante de la mamá, la caída del líquido amniótico en el bebé, la restricción de crecimiento intrauterino en el bebé, todas esas cosas hacen que uno tenga que sospechar la preeclampsia. La característica más importante de la preeclampsia es entender que el origen es una disfunción placentaria. Y esa disfunción placentaria no sucede en la semana 20, que es cuando aparecen los síntomas o los signos de la preeclampsia. La disfunción placentaria aparece en las primeras semanas, se produce en las primeras semanas de gestación. Entonces, hoy lo más importante, no importa cuál es la situación biológica o el desbalance biológico que hay a nivel de la placenta, porque me parece que no es sentido de este video. Lo que sí hay que entender es que hay una posibilidad muy buena de poder evaluar a las personas con riesgo de preeclampsia. Y ese riesgo de preeclampsia se hace con una buena historia clínica, entendiendo que solo con la historia clínica, solo evaluando la historia clínica, voy a identificar al 60% de las pacientes con riesgo. Si a esa historia clínica le agrego tomar la presión, pesar a la persona y medir su estatura, voy a descubrir al 70% de las personas en riesgo. Pero si a la historia clínica, al examen físico, le agrego el Doppler de las arterias uterinas en la semana 12, voy a descubrir al 80% de las pacientes en riesgo. Y si a todo eso le agrego un nuevo laboratorio que se hace en la semana 12, voy a descubrir al 90% de las pacientes en riesgo. ¿Y para qué es tan importante encontrar a las pacientes con riesgo? Porque en los últimos años se ha demostrado que la utilización de aspirina principalmente, calcio, omega 3 y otros antioxidantes disminuyen el riesgo de aparición de preeclampsia no menos de 10 veces. Entonces, si una persona tenía un riesgo de preeclampsia del 20%, con la utilización de estos medicamentos bajo ese riesgo a menos del 2%. Entonces, esa es la importancia de evaluar los riesgos en las personas en relación a la preeclampsia. La segunda situación importante, que es muy parecida a la preeclampsia, es la restricción del crecimiento fetal. Antes se le decía retardo de crecimiento intrauterino, que en realidad sería la cara fetal de la preeclampsia. La cara fetal, la placenta, cuando es insuficiente para el lado de la mamá, da preeclampsia. Para el lado del bebé, da restricción del crecimiento fetal. Es importante entender que hace unos años se le decía retardo de crecimiento intrauterino, y la palabra retardo, tanto en castellano como en inglés, se relaciona con retardo mental, se relaciona con retardo de un bebé. Es una persona, el bebé tiene retardo de crecimiento e inmediatamente piensan en retardo mental o en retardo intelectual, y no es así. Entonces es importante entender que ahora le hemos cambiado el nombre básicamente y le decimos restricción del crecimiento intrauterino. Y eso significa que el potencial de crecimiento genético de ese bebé adentro del útero no se puede conseguir por diferentes situaciones. Porque la placenta no es suficiente, porque tiene trombofilia, o porque la placenta no es suficiente porque es un embarazo gemelar, o porque el embarazo gemelar tiene que compartir 2 fetos o 3 fetos, tiene que compartir el útero que estaba preparado para un feto único. Y entonces es la ley de la pecera. Si uno hace crecer un tiburón adentro de una pecera, no va a crecer 3 metros. Pero si a ese tiburón lo tiramos en el mar, va a crecer los 3 metros. O sea,
es el potencial genético de crecimiento que no se puede conseguir adentro del útero. Y junto con la preeclampsia van a ocupar la gran mayoría de los prematuros iatrogénicos, o sea, los prematuros que generamos nosotros, los médicos, porque el bebé no crecía o porque la preeclampsia era lo suficientemente grave como para afectar a la mamá, lo sacamos antes de tiempo. Ese es el segundo. Las causas son muy parecidas a las de la preeclampsia, entonces uno en el primer trimestre lo que hace es evaluación de riesgo para preeclampsia y para restricción de crecimiento fetal, y el tratamiento preventivo es el mismo. La siguiente situación complicada del embarazo, sin lugar a dudas, son los problemas metabólicos, y ahí son dos. El hipotiroidismo, que puede ser pregestacional y hay que corregir la dosis de la hormona tiroidea durante el embarazo, o el hipotiroidismo gestacional, que es el que descubrimos nosotros cuando la persona ya está embarazada. Cualquiera de los dos lo que exigen es un ajuste de la dosis de hormona tiroidea y en general la evolución es muy buena. Pero la otra situación metabólica muy importante es la diabetes. La diabetes, que es por definición un mal manejo de los hidratos de carbono, puede suceder antes del embarazo y que esa persona se embarace y tiene una implicancia, o puede ser que esa alteración del manejo metabólico, del manejo de la glucosa, suceda durante el embarazo. En personas de bajo riesgo, que no tienen ningún antecedente que nos haga sospechar diabetes, el estudio de la diabetes gestacional se hace entre la semana 24 y 28 y se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. Cuando esa prueba da mal, se diagnostica la diabetes gestacional y el tratamiento es básicamente con medidas higiénico-dietéticas. Hacer dieta de hidratos de carbono y hacer actividad física todos los días 35 minutos de forma regular. Cualquier ejercicio que sea de forma regular y aeróbico. Con caminar alcanza. Caminar todos los días 35 minutos, con eso alcanza. Pero puede pasar que esa prueba de tolerancia oral no dé completamente mal, de más o menos mal, o no dé valores óptimos, y entonces se tiene que repetir en la semana 32. O si la prueba da bien, pero la persona tiene factores de riesgo como sedentarismo, sobrepeso, antecedentes familiares, en la ecografía un bebé muy grande o un bebé con mucho líquido, esa prueba se puede repetir en la semana 32. Y de esa manera, cuando uno descubre una diabetes gestacional, cuando la diabetes gestacional está bien tratada, es un embarazo completamente normal. Cuando la diabetes gestacional no está bien tratada, trae dos consecuencias principalmente, que es la prematurez. De nuevo, vuelvo a insistir en la prematurez, porque al tener tanto líquido o el bebé ser tan grande, se desencadena el trabajo de parto antes, o cuando el bebé nace, tiene mucho más riesgo de tener hipoglucemia en ese momento o hipocalcemia, pero en el momento del parto, como el bebé es muy grande, puede haber trauma obstétrico. O sea, que el bebé sufra un traumatismo en el parto o que la mamá sufra un traumatismo en el parto porque es un bebé de 4,5 kilos. La siguiente situación frecuente, pero potencialmente peligrosa y grave o distinta de un embarazo normal, son las alteraciones de la placenta. Hay dos situaciones diferentes. Una es que la placenta ocupe, se asiente adelante del cuello del útero, obstruyendo el cuello del útero, y a eso se le llama placenta previa. La placenta es como si fuera una esponja, igual que una esponja, que tiene que estar adherida a la pared del útero. El cuello del útero es un hueco, entonces si vos pones una esponja en un hueco, lo más probable es que si le echas agua a esa esponja, esa agua pase por el hueco. Pasa más o menos lo mismo en el embarazo. Si vos pones una placenta en el hueco del cuello del útero, potencialmente esa placenta puede perder sangre a través del cuello del útero. Y no hay manera de entrar y coagular ese vaso sanguíneo o darle un punto. Entonces la placenta previa se caracteriza por sangrados vaginales durante el embarazo. En general el bebé no sufre, a veces el sangrado puede ser lo suficientemente importante como para necesitar transfusiones de sangre y el único tratamiento conocido que hay es el reposo absoluto, o el reposo por lo menos en cama.
El diagnóstico de placenta previa se hace en etapas tempranas con la ecografía y a esa persona se la va a cuidar y se la va a controlar de una manera especial. El sangrado generalmente es sangre fresca y es indoloro y el bebé no sufre. Pero la otra situación de patología placentaria que es muy importante es el desprendimiento de placenta. Y eso sí ya es grave. Eso sucede en el 50-60% de las veces de manera espontánea sin ningún antecedente, pero a veces podemos encontrar antecedentes en ese otro 40% como una mala inserción de la placenta encima de un mioma o hipertensión o amenaza de parto prematuro que hace que el útero al contraerse desprenda sectores de la placenta. El desprendimiento de placenta se caracteriza por otras cosas. La sangre es oscura, no es roja y rutilante como en la placenta previa. Es oscura, el útero se pone muy duro porque hay una contracción sostenida del útero y a la mamá le duele, y la más grave de todas es que el bebé en ese caso sí sufre. Entonces, si alguna vez vos tenés un sangrado vaginal de sangre muy oscura con un embarazo a término, el útero duro como si fuera piedra y el dolor que se hace muy intenso, sí o sí tenés que consultar a tu médico, porque aparte no sabías que no tenías placenta previa, porque la placenta previa es fácilmente diagnosticada por ecografía. Entonces, si la placenta tenía una buena inserción, pero de golpe te empieza a doler mucho y es una contracción sostenida y la sangre es medio oscura, sí o sí tenés que consultar a tu médico. De esta manera pude resumir las situaciones más importantes del embarazo como preeclampsia, restricción de crecimiento fetal, trastornos metabólicos y mala inserción o mala placentación, para decirlo de alguna manera. En los próximos videos voy a explicar cada uno de estos temas, pero es importante entender que estas son las causas más frecuentes de complicaciones durante el embarazo. Les dejo un muy buen día.